Engordando la Alcancía, episodio 6. Engordando la Alcancía es un podcast de finanzas personales, ahorro e inversión, conducido por Manuel Palomares y Jorge Rivera Reyes. En el episodio de hoy platicaremos sobre las notas de la semana, los tipos de inversionistas según las inversiones que prefieren y el concepto de interés compuesto. Ya me estoy trabando. Compounded, yes. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Ya de vuelta aquí. Ahora vamos a transmitir los sábados por así convenir a nuestros intereses, como dice luego. Sí. Sí, además de los sábados es un día más tranquilo en temas de mercado, así que ya nos da posibilidades de hacer comentarios sobre algunas notas que vemos durante la semana, algunas inversiones, efectos de algunas decisiones de macroeconomía, etcétera, etcétera. El programa de hoy lo vamos a empezar comentando algunas notas que nos llamaron la atención durante esta semana. ¿Cuál fue la que más te llamó a ti la atención, Manuel? Fíjate que me llamó mucho la atención una que publicaron en Expansión. Lo comentamos hace poquito, ahorita un ratito. Uh-huh. El tema de que las tienditas, obviamente a lo mejor aquí en Mexicali no lo estamos viendo todavía, pero en el centro de México ya lo están haciendo. Que las tienditas, el abarrote, uh-huh, ¿sí? Ya están haciendo sus propias marcas, ¿sí? Okay. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya están empaquetando sus frijolitos, están empaquetando sus cereales, sus cornflakes, uh-huh, ya con su propia marca, ¿no? O sea, se están dando cuenta que el estarle comprando a transnacionales Bimbo, o empresas más grandes, Bimbo, uh-huh, Sabritas, Kellogg's, pues lleva un tema de que están pagando un costo adicional por comerciar las marcas grandes, ¿no? Uh-huh. No el producto en sí, ¿no? Entonces, comprar a granel y empaquetarlo es una de las opciones que están optando precisamente por el encarecimiento de todo lo que significa el tema de los productos, ¿no? El precio se están elevando, uh-huh, y pues obviamente le están buscando ellos también sus estrategias pues para no seguir vendiendo. Sí, y darle un beneficio a los consumidores para que también ellos tengan un ahorro en sus compras, ¿no? Y este fenómeno de las marcas propias lo habíamos visto en grandes cadenas comerciales, ¿no? Como Walmart con su Value Pack o sus Value Products. Sí, correcto. En Soriana también con su marca propia. Costco con su marca Kirkland, que también es una marca propia. Pero que ya ese efecto esté llegando a las tienditas ya te habla también de un impacto en el costo de los productos, ¿no? Sí. Y fíjate que sí me he dado cuenta porque en la tiendita de enfrente, que es un Six, que los Six tienen ahí un modelo de negocio un poco diferente al de los Oxxo. En el área de cajas sí hay productos que no traen marcas comerciales, sino Exacto, que son productos como más locales. No quiero usar la palabra artesanal porque realmente no son productos artesanales, pero sí que no son empaquetados por las grandes marcas comerciales que conocemos. Y que también eso le está dando un impulso a la economía. Yo le llamaría un poquito informal porque no estoy tan seguro de que tengan sus registros fiscales al día, pero también eso está impactando en la economía. O sea, es un ingreso que no se registra en los impuestos del gobierno, pero que sí le ayuda a la población a mantener su nivel de vida y obviamente a que las cosas no se vayan de mal en peor. Y obviamente pues, no son marcas reconocidas, son marcas que te gusta, Don Pepito. Genéricas, ándale. El Simi. Ándale, exactamente. Entonces, sí, ya lo único que les falta es hacer una marca propia para, ¿qué te gusta? La cerveza, los refrescos. Sí, fíjate, ahorita... Los carritos. Siguiendo con la ola que estás comentando, ¿no? Yo también hice el ejercicio, así precisamente... El tema de sus marcas propias y poniendo goles para ojalá algún día nos patrocinen. Ayer me fui a Calimax precisamente, ¿no? A hacer la evaluación. Cuando vi esta nota, pues yo la casualidad que fui a comprar 2 o 3 cositas ahí para la casa. Y comparé precios, ¿no? Comparé los cereales, uh-huh, el tema de Kellogg's y el tema de Nestlé. Ya ves que tienen también sus paquetes ahí de cereales, ambos. Con la marca propia de Calimax, que es Max Select, creo que se llama la marca, ¿no? Uh-huh. En precio, pues obviamente, indiscutiblemente, un diferencial muy grande. Kellogg's y Nestlé andaban en los 65, 58 por ahí, uh-huh, y la marca propia en 37.
¿sí? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor hay un tema de calidades aquí también que están mermando. Y compré el de Calimax para probarlo y realmente no sentí una diferencia entre uno y otro, ¿eh? Ok. Entonces no hay un tema de calidades, ¿no? Es más que nada la repercusión. Ahí te das cuenta, ¿no? Del tema de lo que significa comprar una marca. Obviamente, ¿no? Si lo ponemos a un ejemplo más coloquial que hablamos, el tema de las marcas de que pues te compras un BMW o un Ferrari, bueno, me fui muy arriba. Un BMW, un Audi contra un Volkswagen, los dos te dan el mismo servicio, ¿sí? Tema de transporte. Sin embargo, las marcas, pues obviamente pesan una contra otra, ¿no? Exactamente, aunque Audi y Volkswagen sean del mismo grupo, ¿no? Sí, es la diferenciación. Exacto. Sí, aquí también lo importante es que cuando hablamos de grandes cadenas comerciales con marca propia, lo más probable que estén haciendo es que se alían con los grandes productores como Kellogg's o la otra que mencionaste, y que en lugar de empaquetar en un producto Zucaritas, por ejemplo, lo empaqueten en una caja genérica con la marca de la casa, y ya con eso le bajas el costo de la marca, de la mercadotecnia y todo el rollo, ¿no? Sí. Y aquí con el tema de las tienditas es que los productos que ellos están vendiendo como genéricos son productos de consumo básico, como es el arroz, los frijoles que se pueden comprar a granel, y ya nada más empaquetarlos en paquetitos de medio kilo, 1 kilo, etcétera, ¿no? Correcto. Para venderlos más fácil y más rápido. Sí. Y sí, es algo que vamos a estar viendo bastante en el futuro. Hoy, y en la nota internacional, vamos a hablar de las inflaciones en Gran Bretaña o en Inglaterra, que está llegando a niveles de estratosféricos, ¿no? 22%. 22%. Es histórico, ¿no? Eso no lo veían, yo creo, me imagino yo que desde las guerras frías, guerras de la Segunda Guerra Mundial o algo, ¿no? Cuando tenían más escasez en aquel entonces. Digo, si es un impacto fuerte, yo creo que te pone a pensar mucho de cómo puede descuadrar los eventos más cercanos que hemos vivido. Y pongámosle pandemia como 0, ¿no? 1.0. A la fecha, ¿cómo te puede descuadrar una economía, o la economía de un país, los eventos que ni siquiera podías estar visualizando en aquel entonces, ¿no? Entonces, imagínate, aúnale un tema de una pandemia, un congelamiento de su economía y ahora un tema de inflación. Pues imagínate el impacto fuerte que te está dando, ¿no? Y yo creo que el tema importante aquí es analizar una economía muy fuerte a nivel mundial, cómo el impacto de una inflación la puede mermar muy fuerte, ¿no? Entonces ahí el tema de los esquemas y los blindajes o las estrategias por el Banco Central, ¿cuáles deben de ser, no? O sea, porque va a llegar un momento determinado, y eso lo platicamos en el pasado en otros capítulos, que para contrarrestar un poquito el tema de la inflación, pues la estrategia primaria que tiene el Banco Central es aumentar sus tasas de interés, ¿no? Pero va a llegar un momento determinado que la tasa de interés, ya no lo vas a poder subir más. 70% tasa de interés para contrarrestar la inflación es imposible, ¿no? Sí, no. O sea, hubiera un tema de contractura a nivel economía muy fuerte que pues al final de cuentas no lo puedes dimensionar, ¿no? Sí, aquí el problema con el alza de las tasas de interés es que no puedes llegar a un punto en el que sea más atractivo cerrar tu empresa y meter todo ese dinero a una cuenta de inversión en un instrumento como un CETE, por ejemplo, que te va a pagar más que hacer toda tu actividad económica. Entonces, con todo esto, cierras negocios, se pierden fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el impacto que también tienen el alza en las tasas de interés, hacer que no sea tan atractivo tener un negocio. Si un negocio te está dando un 5% de rendimiento sobre tu inversión y las tasas de interés ahorita están sobre 10, pues cierra tu negocio y véndelo y pon tu negocio a trabajar en tasas de interés y te quitas mucho estrés. Pero sí, Inglaterra sí ha tenido algunos episodios a lo largo de su historia en los que se ha visto en problemas económicos muy serios, ¿no? El más reciente que yo recuerdo es en la época de los 78-82, que fue una de las épocas de Margaret Thatcher. Sí, correcto. Que se recuperaron parcialmente gracias a la guerra de las Malvinas, que eso también revitalizó la economía y le dio un impulso a la carrera política que ya tenía Margaret Thatcher. La dama de hierro. La dama de hierro, pero la revitalizó e hizo que muchos que estaban en contra de ella le siguieran el paso para poder lograr sacar a Gran Bretaña del hoyo económico en el que estaban. De hecho, en Netflix hay una serie de ella y está muy interesante. Está muy interesante verla porque ve el tema del trasfondo
pues desde el escenario político y toda la parte de su vida, ¿sí? Y de lo que estás hablando, ¿no? O sea, sí, ahí se ve, está padre, está padre para verlo. Sí, bastante. Y sí, digo, 22% a los mexicanos a lo mejor no nos suena mucho porque estamos acostumbrados a inflaciones, hiperinflaciones en la época de los 80s. Pero ahorita si nos dices, oye, vamos a tener una inflación del 22%, estás hablando de que incluso tendría un impacto en la generación de información financiera y tendremos que estar aplicando algunas disposiciones para reevaluar los estados financieros de épocas anteriores para poder mostrar pesos constantes, ¿no? Sí. Entonces ahí sí ya están llegando a un nivel muy, muy, muy alto. Pero no es un país exclusivo que tenga este problema. También en Latinoamérica estábamos comentando ahorita el caso de Chile, que era una de las economías más sólidas y con más perspectiva de crecimiento y que pudieran haber dado el paso de ser una economía en desarrollo a ser una economía de primer mundo, que eran los que estaban más cercanos. Sí. ¿Sí? De hecho, ahorita lo comentaste tú afuera de micrófonos, Jorge. El tema de los escenarios, tanto político y económico, de ambos países son muy distintos, ¿no? Uh-huh. Los tintes políticos también tienen mucha relevancia, como lo platicabas ahorita, ¿no? Uh-huh. El tema de un giro en la parte de la ideología política por el tema del cambio de presidente. Uh-huh. Yo no tenía presente así que el tema de la Constitución también le iban a alterar, ¿no? Ahorita como le estás diciendo, pues agrégale otro granito más, ¿no? Al tema. Exactamente. Ahorita Chile está viviendo una revolución sin violencia, pero sí es una revolución que los va a poder poner en un primer mundo o quién sabe si los mande a un nivel de Venezuela, ¿no? Recordar que Chile trae una historia desde 1973, cuando derrocan al primer presidente socialista elegido democráticamente y se implementa una dictadura. De extrema derecha que dura como 19, 20 años, poquito menos de 20 años. Se convirtió en el país más liberal económicamente hablando de Latinoamérica, y en los últimos años hubo una corriente para regresar otra vez al socialismo. O sea, en lugar de seguir aprovechando las ventajas del capitalismo. Quisieron regresar otra vez a ese socialismo utópico que quiere manejar los beneficios del capitalismo, pero sin tener las obligaciones que también a veces te impone, ¿no? Y ahorita el presidente que eligieron es un presidente bastante joven, creo que tiene como 33 años o menos de 35 años, y lo que está impulsando es un cambio constitucional para, entre otras cosas, obviamente permitir la reelección, convertir a Chile en un estado socialista y dirigir toda la economía en ese sentido, ¿no? Vamos a ver si lo logran, y vamos a esperar qué consecuencias tiene, porque si ya estás acostumbrado a una libertad que te habían arrebatado con una dictadura de extrema derecha, disfrutar de esa libertad tanto económica como social y volver otra vez a un régimen que para poderse implementar tiene que tener tintes de dictadura. Yo quisiera ver cómo se va a desempeñar eso, ¿no? Sí, yo creo que las historias, no estamos estudiando las historias, ¿no? Uh-huh. Se nota, ¿no? Y es a nivel todos. Porque si estudias la historia, si no estudias la historia, se vuelve a repetir otra vez lo que ya se vivió en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hemos aprendido, ¿no? En ese sentido, porque si no existe un tema de un equilibrio y la balanza se va para un lado, inmediatamente reacciona a la otra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estamos viendo en extremos y muy poco en un tema de balance, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que deberíamos estar pensando en balancear más el tema de los aspectos tanto político y económico de cada uno de los países al estar liderando un tema de ideología, ¿no? Exactamente. Y esperamos que tomen una buena decisión y esa libertad que le admiramos a la economía chilena y a la sociedad chilena, pues se mantenga con la ideología que quieran, pero que se mantenga la libertad, que al final de cuentas es lo que te permite tener un bienestar y una mejor vida en este planeta. Bueno, esas fueron las dos notas que traíamos. Correcto. Vamos a uno de los temas del día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos con el que tú propusiste, el interés compuesto? Sí, mira, hay un tema interesante y quiero comenzar con esta fábula, Jorge. Uh-huh. Me encontré ahí en internet y me acuerdo hace mucho que no sé si tú lo has escuchado, el tema del ajedrez y el arroz.
Ah, no, a ver. ¿No sabes esa fábula? No. Pues resulta que un rey en aquellos entonces, ¿no? Es fábula. Uh-huh. Estaba aburrido, ¿no? Entonces su reinado le pide favor, a ver, ¿qué me pueden mostrar que me pueda entretener, no? Uh-huh. Entonces uno de los grandes sabios se dice que así fue como se inventó el tema del ajedrez. Uh-huh. Y déjate digo cómo se llamaba este cuate, que no era Policarpio, por cierto. Espérame. Bueno, un tema de un sabio ahí inventa el ajedrez, ¿no? Se lo presenta a su rey y se entretiene mucho el cuate, ¿no? Ah, ok. Entonces, por esa fascinación le dice, pues, ¿qué quieres? ¿Sí? O sea, a cambio de, pues, este invento tan padre, tan novedoso, que me está entreteniendo, Uh-huh. pues le dice, mira, dame por favor un grano por cada, bueno, dame granos de arroz por cada casilla que tiene el tablero. Pero el tema es que la primera casilla me das un grano, la segunda casilla me das 2 granos, Uh-huh. la tercera casilla me das 4 granos. Uh-huh. Entonces va multiplicando por 2 el resultado de una casilla anterior. Entonces se va 8, 16, 32, okay. Así, ¿no? Una progresión geométrica. Entonces a él no se le sonó descabellado. Pues son granitos de arroz, ¿no? Pues Uh-huh. que se los dé. Pues le manda a llamar a su ministro de Economía. Hazme el cálculo y entrégale el arroz al cuate ¿no? Un par de horas después, pues hasta extraño se dio de que, oye, ¿por qué te estás tardando tanto para calcular cuántos granos de arroz le vamos a dar? Pues llegan con la noticia de que, señor, no le podemos pagar a esta persona porque no nos va a alcanzar. Pues, ¿qué está pidiendo este cuate? A ver, háblame ya en números. En números. Pues resulta que el cuate lo que estaba pidiendo es la cosecha de todo el planeta en aquel entonces. Uh-huh. Estamos hablando que es el viejo en historia, ¿no? Uh-huh. De 20,000 años. Ay, que pronto todavía no le terminamos de pagar. 20,000 años de lo que cosechamos nosotros. ¿Sí? Entonces, si te lo traduzco, básicamente lo que el cuate quería eran miles y miles y miles y miles de granos, que si lo traduzco yo a toneladas, el cuate quería 597,802,7777 toneladas. No. O sea, todo por la progresión geométrica. Todo por el tema de la progresión geométrica y exponencial. Aquí nos vemos un tema de que es importante ver qué significa esto, ¿no? Si ya lo traducimos a un tema de finanzas o un tema de ahorro, pues es lo importante que tenemos que ver aquí. Ahora, por ejemplo, te doy un ejemplo, Jorge. Si en este momento yo te dijera, tengo 2 bolsas, en una te voy a dar $1,000,000 Uh-huh. y en otra te voy a dar 1 centavo, ¿sí? Uh-huh. Pero las políticas o el manejo, las reglas del juego es que ese millón lo vas a estar invirtiendo al 10% cada 30 días, uh-huh. ¿sí? ¿Qué quiere decir que esto? En 30 días vas a tener $100,000, en 60 días otros $100,000, por lo tanto vas a tener 1,200,000, ¿no? Uh-huh. Y las reglas del juego del centavo es que te lo voy a estar duplicando, ¿sí? Diario. O sea, 1 centavo, mañana te voy a dar 2 centavos, el tercer día 4 centavos, 8 centavos, así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Aquí la pregunta es, ¿cuál crees que tiene mayor valor? Digo, por las cantidades tan grandes, mucha gente se va por los $100,000 cada 30 días, ¿no? Porque sienten que van a recibir más dinero más inmediatamente. Bueno, si yo hago una comparación ahorita, o sea, sí, somera, sí, tranquilona, ahorita con el caso que estamos diciendo, ¿no? Que al final de los 60 días ibas a tener 1,200,000, ¿sí? Por el contrario, el centavo duplicado, ¿sí? Cada día, pues vas a tener 5,796 trillones de pesos o de dólares. ¿Sí? O sea, sí suena muy descabellado, ¿no? Sí. Pero te das a entender qué significa el tener un tema de interés compuesto, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos hablando de una tasa de interés del 100%, ¿no? Que está también muy elevada, pero si hablamos de ganar el 1% diario, también sería un incremento súper exponencial en el corto plazo, ¿no? Si invirtieras $1,000 al 1% diario por 365 días, terminarías con un dineral al final del año, ¿no? Exacto. Yo aquí, por ejemplo, y sí me pongo un poquito de rabia, ¿no? Y me estoy remontando a las secundarias, no tanto a la primaria, ¿no? Porque todavía estás leyendo y escribiendo y corrigiéndote la B por la B grande, la B con la B chica y todo eso, ¿no?
Pero en la secundaria, prepa, imagínate que nos hubieran dado un tema de este tipo de educación financiera. De finanzas. De finanzas, ¿no? Donde te dice el impacto que puedes tener en ese sentido, ¿no? Empiecen a ahorrar, jóvenes. Empiezan a ahorrar. Y ahorita tengo aquí un ejemplo que podemos estar platicando, que me suena muy, muy interesante. Porque entre más joven comiences a hacer inversiones, y no te estoy diciendo inversiones de inviértele 50,000, 100,000 pesos, con 2,000 pesos al año, ¿sí? 2,000 pesos al año, que son casi 150, 100 pesos a la semana o al mes, ¿sí? El tema de lo que significa el tener al futuro un tema de una inversión, ¿no? Un tema de un rendimiento con tu capital que se vuelve muy interesante, ¿no? Aquí el tema del interés compuesto, hay dos temas importantes que tenemos que ver, ¿no? El tema es tiempo, y cuando ponemos el componente tiempo, ya hablando de manera personal de un individuo, pues a la hora de que tú pones el tiempo a una inversión, tienes dos temas importantes que tienes que tomar en cuenta. Uno, la disciplina. Porque si empiezas, hoy no le voy a depositar, en el siguiente mes le deposito el doble. y empiezas a hacer eso, pues te merma mucho el tema de las metas financieras que te puede estar proponiendo, ¿no? Y dos, la constancia, ¿sí? Tienes que estar constante, tienes que tener un tema de un objetivo y un tema de una meta, ¿no? ¿Sí? Y un plan de acción para cumplirlo. Obviamente a lo mejor ahorita le batallas un poquito por decir, ¿por qué le tengo que meter disciplina a esto? Pero los resultados, cuando llegues al final y cumples esa meta, van a ser muy satisfactorios, ¿no? Exactamente. Sí, aquí también me estoy acordando de otro ejemplo de interés compuesto. No sé si te acordarás de una serie que se llamaba Futurama, que era una serie de Matt Groening, que fue el creador de Los Simpson también. Básicamente es de un joven que se queda atrapado en una máquina criogenética y se va 1000 años hacia el futuro, ¿no? Cuando lo descongelan y quiere ir al banco porque dijo, sus centavitos. Yo tenía $1 y feria en la tarjeta de débito del banco. Vamos a ver que me los den, pues $1 es pues, bueno. Va al banco y le dice, sí, efectivamente aquí está su cuenta. Pues quiero retirar el saldo. ¿Cuánto es? Como 3,000 trillones de dólares. Exacto. Y yo, ¿what? Dice, sí, lo que pasa es que tenías 1.45 al 5% anual por 1000 años. Y como era un interés compuesto capitalizable cada mes, pues se llegó a esa cantidad tan exorbitante, ¿no? Entonces, el interés compuesto, como decía, o como dice Warren Buffett, es la octava maravilla del mundo. Exacto. El que lo conoce recibe los beneficios y el que no los conoce paga las consecuencias. Y hablando de eso, ahorita estamos hablando de los beneficios, ¿no? O sea, el tema de meter una inversión, meter el dinero a que genere. Pero por el otro lado, hay un enemigo o hay un tema de un antagonista del tema de las inversiones, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos deudas y no las pagamos y las seguimos acumulando, el tema de los intereses moratorios, pues es un tema de interés compuesto, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante que es un juego de doble filo el tema de las deudas, ¿no? Si estamos en el tema de la cancha de las inversiones, pues estamos en otro rollo, ¿no? Estamos en buen camino. Pero, insistiendo, igual el capítulo anterior que tuvimos, deudas, entre más rápido las paguemos en la situación que estamos viendo ahorita actualmente, mejor nos va a ir. Ahorita hay que apretarle un poquito, a lo mejor ahí no ir al cine o a los lujitos que tenemos, ¿no? A ir a estar pagando el tema de esas deudas, ¿no? Sí. Y el caso más concreto que tenemos en mente es el de las tarjetas de crédito, ¿no? De que en las tarjetas de crédito te sugieren un pago mínimo en lugar de que liquides el total, pero según los cálculos, si pagas únicamente el mínimo para el tope de cualquier tarjeta para poder recuperar la deuda, te estarías tardando hasta 30 años, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el interés compuesto que te está pegando a ti y es el que tú estás pagando. Hay que liquidar lo más rápido posible, no pagar el saldo mínimo, sino pagar el 50% al menos de lo que tienes en tu saldo de tarjeta de crédito y hacer un plan a 6 meses, un año o año y medio para liquidarlo. Y aquí el tema también es no las sigas usando. Exacto. ¿Sí? A menos de que sepas manejarlas mejor, pero eso ya sería cuestión de otro programa, ¿no? Oye, Jorge, mira, a lo mejor ahorita nuestros podcast escuchas se interesan por el tema y se animan, ¿no? Decir, oye, está padre lo que están comentando, me interesa. Obviamente, si llegas al banco y le pidas, oiga, joven, deme un instrumento de interés compuesto,
Pues no existe. No. O sea, no existe el tema del interés compuesto. No existe, sí, joven, mire, tenemos el préstamo. No existe ese método. Uh-huh. O no existe ese instrumento. Si llegan pidiéndolo así, los van a batear y se los van a quedar viendo con cara de what. El tema del interés compuesto es una estrategia. ¿Sí? Es una estrategia que debes que estar implementando tú con los escenarios que conocemos. ¿Sí? Uh-huh. El tema es hacer inversiones sobre inversiones. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú haces un tema de puede ser en un préstamo, ¿sí? Que tú estás otorgando, en vez de gastarte ese rendimiento o esa utilidad que estás obteniendo de intereses, uh-huh, no te la gastes, vuélvela a meter a reinversión. Uh-huh. O a lo mejor no en ese mismo esquema, reinviértelo en compra de otra cosa, en acciones, uh-huh, o en un bien inmueble. Sí, el tema es que no dejes de estar invirtiendo, ¿no? Exactamente. El ejemplo más claro que pudiéramos tener es el de los CETES, ¿no? Que cuando se llegue el vencimiento del CETES, en lugar de retirar el interés, lo reinvierta, ¿no? Que tiene esa facilidad también CETES directo. Sí, de hecho ahí en la plataforma, ahí está el casillero, uh-huh, donde te dice que si quieres reinvertir los intereses, uh-huh, y sí, digo, lo hace, ¿no? Exactamente. Y aquí también la ventaja es que lo hacen automático, así que no te tienes que preocupar de estar llegando al fin de mes y volver a hacer las inversiones y tratando de comprar otra vez el instrumento, ¿no? Ahora, fíjate, nomás para ya redondear todo este tema. Uh-huh. Imagínate, vamos a ser un poquito prácticos en este sentido. Imagínate que tenemos dos escenarios, ¿no? Tenemos a Pepe y a Chuy. Uh-huh. Imagínate que ahorita Pepe nos está escuchando y tiene 16 años, 19 años, ¿sí? Uh-huh. Y dice, oye, me está interesando lo que están haciendo, me está interesando lo que están platicando, ¿no? En cualquier tema de inversión, imagínate que va al banco y le dice, a ver, ¿cuáles son tus esquemas de donde puedo invertir, ¿no? Uh-huh. Y le acercan un instrumento que a lo mejor le paga el 10% anual, uh-huh, ¿sí? Entonces, imagínate, Pepe dentro de su esquema o dentro de sus metas financieras dice que va a ahorrar a lo mejor 8 años 2,000 pesos, uh-huh, al 10%, ¿no? Entonces cada año tiene que depositar 2,000 pesos al banco y esos 200 pesos, que significa el interés que está ganando por esos 2,000, uh-huh, no lo saca, lo sigue invirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente mes o el siguiente año va a tener 2,200 más los 2,000 adicionales que tiene que, uh-huh, meter, ¿no? Entonces imagínate, dentro de lo que planeó ahí Pepe, decir, oye, no, yo nomás quiero meterle 8 años, uh-huh, entonces 16,000 pesos lo que está ahorita invirtiendo, uh-huh, llega al año 8 y dice, lo voy a dejar correr hasta mi jubilación. Que son 40 años más. Pero ya no le va a meter más. Uh-huh. El cuate nomás le metió 16,000 pesos de su bolsa, uh-huh, y reintegró reinvirtió, mejor dicho, todos sus intereses, ¿no? Uh-huh. Y ya por allá a lo mejor cuando tenga 26 años, cuando dejó de invertir, le platica a su amigo Chuy, oye, acabo de hacer esto. Y le interesa también a Chuy, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, oye, está padre, ¿no? Entonces yo también voy a hacer lo mismo, pero para alcanzarte, yo voy a seguir depositando esos 2,000 pesos de aquí a la jubilación. Uh-huh. Entonces va a agarrar 72,000 pesos, uh-huh, ¿sí? De los 26 a los 65 y los invirtió cada año tras año, ¿no? Entonces aquí la bola de nieve, ¿sí? ¿A quién crees que le fue mejor en ese esquema? ¿A Pepe o a Chuy? O sea, con esos 8 años de diferencia que tienen, inició Pepe 8 años antes, uh-huh, invirtiendo, y nada más 8 años, ¿sí? 8 años. Ya el noveno ya lo metió. A Chuy, que le siguió metiendo desde los 27 a los 65, 2,000. ¿A quién crees que le fue mejor? A Pepe. A Pepe, exactamente. ¿Por qué? Porque la curva del interés compuesto le ganó esos 8 años a los otros 2,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo interés que ya estaba generando, o el tema de la curva ascendente que tiene, uh-huh, el interés compuesto, la absorbió más rápido Pepe. Exactamente, uh-huh, ¿no? Y Chuy, aunque le metió más capital, ¿sí? Imagínate, si yo ya me voy a los 65 años donde se jubilaron ambos, uh-huh, ¿sí? Pepe, nada más por invertir esos 8 años, ¿sí? Pero comenzar 8 años antes, al final va a tener 1,035,000 pesos, uh-huh, ¿sí? Nada más por 16,000 pesos, ¿sí? Pepe tuvo su constancia, tuvo su meta. Yo metí este dinero, lo quiero para mi jubilación, y fui constante, ¿sí? Y tuve disciplina de estar metiendo esos 8 años, esos 2,000 pesos, uh-huh, ¿sí?
Igual Chuy tuvo constancia, tuvo disciplina y metió sus 2,000 pesos desde los 27 a los 65. Pero en este caso, Chuy nada más le van a otorgar o le van a entregar 883,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más temprano comiences, aunque sean números muy chiquitos, puedes hacer una bola de nieve muy interesante financieramente hablando, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, a nosotros a lo mejor la bolita de nieve va a ser muy chiquita, ¿no? Pero si nosotros apoyamos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, que ya tienen 10, 12, 15 años, 16 años, y empezamos a hacer esos temas de inversiones por ellos, pues ya les dejamos una herencia muy interesante. Un camino muy andado. Muy andado, exactamente. Y a lo mejor lo importante también es la disciplina financiera, ¿no? El tema de la educación financiera, que eso me gustaría que lo tratáramos en el siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque lo típico que dicen, ¿no? El abuelo rico, el papá consolidado, y el hijo ya le dio en la torre a toda la herencia, ¿no? Despilfarrador. El tema no nomás es de aquí tienes tu millón y haz lo que quieras, mijo. ¿Por qué? Porque lo va a tronar. El tema es darle también disciplina y educación de lo que hay que hacer, ¿sí? Aquí no significa tampoco o el objetivo de la vida es estar invirtiendo, porque también necesitamos gozar de ese dinero, ¿no? Disfrutar de los frutos. Exactamente. Entonces aquí las metas financieras las tenemos que ver si es una a largo plazo, una a corto plazo. ¿Cómo se puede decir? Empatarlas con un objetivo, ¿no? Me quiero ir de viaje ahorita y quiero utilizar interés compuesto. Hay que ver qué esquemas podemos utilizar para que ese viaje se pague directamente con el interés compuesto. Si quiero mi jubilación, que es a largo plazo, pues obviamente esquemas a largo plazo que nos lleven a ese resultado, objetivo. Sí, y aquí, como dices tú, los 3 elementos básicos son cuánto quieres ahorrar, cuál es tu objetivo y cuánto tiempo vas a tener para lograrlo, ¿no? Disciplina y constancia, ¿no? Si ya empezamos otra vez ahorita no lo voy a depositar, mejor el próximo año. Ya descuadramos me quiero ir a comprarme un Nintendo o un Xbox. Exacto, sí, porque aquí, si ves, el enemigo es uno mismo, ¿no? La misma mente te dice, pues ya tienes aquí el dinero, ándale, vámonos, ya, ándale. Me están quemando. Sí, ya me está quemando. No, hay que ser nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Ahora, el interés compuesto nada más no lo podemos extrapolar hasta nuestras vidas, ¿no? Imagínate incrementar un poquito el tema de nuestro conocimiento, el tema de nuestra salud. ¿A qué me refiero? A lo mejor no somos muy asiduos a estar leyendo. Y decimos, ay, quiero empezar a leer. Y si nos chutamos 15 hojas de un trancazo, a lo mejor no asimilamos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, dije que sí, pero estamos con ese tema. Pero si le metemos un tema de interés compuesto al tema de la lectura, hoy 1 hoja, mañana 2 hojas, pasado mañana 4 hojas. Vamos a ver cuántos libros en el año podemos estar leyendo así. O el ser mejor el 1% que el día anterior, ¿no? Exactamente. Igual en el ejercicio, a lo mejor hoy le meto 100 metros caminando, o un poquito más, 1 kilómetro. El siguiente día le meto 2 o 1.5. Y luego 2, 2.5, 3, incrementando un poquito. Ir acumulando. Exactamente. Lo podemos extrapolar también. Y es una estrategia, no es un instrumento. Exactamente. Sí, es muy, muy, muy interesante. Si lo aplicamos correctamente, muy buenos beneficios. Sí. Si nos desviamos del camino, pagamos las consecuencias. Entonces, sí hay que pensar muy bien, estructurar muy bien nuestras inversiones, calcular muy bien nuestro presupuesto personal, porque también si no hacemos un muy buen presupuesto personal, eso deriva en que saquemos o no seamos tan constantes, ¿no? Si no alcanzamos a llegar al fin de quincena, decimos, bueno, pues ahora no ahorro porque necesito llegar al fin de quincena. Exacto. Hay que ver bien. Hay que ser muy previsores, muy buen presupuesto personal y primero ahorrar y después gastar. Porque si lo hacemos al revés, ahorrar lo que me sobre, pues no. Sí, no, ya nos metemos en otro tipo de bola de nieve, ¿no? Negativo. Sí, así es. Entonces, bueno, ese es el tema de interés compuesto. Si tienen alguna duda, déjenoslo en los comentarios y lo aclaramos en los siguientes episodios de este podcast. Ya para terminar el episodio de hoy, ¿qué te parece si comentamos qué tipos de inversionistas hay según las inversiones que prefieren, ¿no? De acuerdo. Ok. En el libro que estábamos revisando la semana pasada, que se llama Coach Investor. Coach Investors, ajá. Sí. Ahí refieren que hay 3 tipos principales de inversionistas.
el primer tipo de inversionista lo refieren como el indexado. ¿A qué se refieren? Que este tipo de inversionista prefiere comprar productos que hacen referencia a un índice, ya sea el de la bolsa de Nueva York, el Nasdaq, la bolsa mexicana de valores o algún otro tipo de instrumento. No invierten directamente en acciones ni en otros valores, sino que compran bolsas o paquetes ya estructurados por otras empresas para correr menos riesgos y no hacer tanta chamba de investigación. Es correcto. Yo digo, ahí yo creo que un tema importante es cuando te dicen no pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí en esta canasta, en teoría le puedes poner todos los huevos porque esta misma ya está diversificada. Exactamente. Ya tiene riesgos, ya hablando un poquito financiero, uh-huh, absorbidos por todo el tema de las acciones que están acumuladas en esa canasta, ¿no? Uh-huh. Obviamente, si compramos o adquirimos o invertimos en fondos indexados, porque no nomás hay uno, hay muchísimos. Uh-huh. Si agarramos un tema de composición de tu cartera o de tu portafolio de inversión de varios esquemas indexados, pues obviamente diversificas muchísimo el tema de tu riesgo, ¿no? Exactamente, sí. Y aquí el producto puede ser, como ya les mencioné, un índice de una bolsa, uh-huh, el Standard & Poor's 500, un sector industrial, ya sea telecomunicaciones, farmacéutico, de tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, como mencionábamos, es no invertir en una sola empresa, sino en una diversificación de empresas para minimizar tu riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, aquí una de las ventajas es que no te tienes que preocupar en qué empresa voy a invertir, a cuánto tiempo, simplemente compras el índice o la acción del fondo y ya hay una administración que se encarga de vigilar ese dinero y moverlo para que siga generando rendimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tenemos que tomar un poquito de ventajas también de las situaciones, ¿no? Imagínate, uh-huh, si tenemos un fondo indexado, imagínate, estamos en 1900, ya me fui muy largo, ¿no? En el 2019-20, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia y que run de las vacunas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, si nosotros nos hubiéramos puesto truchas y hubiéramos invertido en un fondo indexado en el tema de las farmacéuticas, ¿sí? Hubiéramos aprovechado el boom, ¿sí? Uh-huh. Porque todo el mundo estaba viendo el tema de las farmacéuticas, ¿no? Uh-huh. Obviamente fue un sector que le fue muy bien en esos momentos, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces el tema, obviamente, del flujo o el dinero o el tema de los rendimientos o el tema de las inversiones iba a direccionar uh-huh, el valor sector, de las, ¿no?, acciones de las empresas se fue muy alto. Muy alto, ¿no? Sí. Oye, el segundo tipo de inversionista en este libro lo describen como el patrimonial. Este tipo de inversionista es el que hace análisis fundamental de las empresas. ¿Cuál es su giro de negocio? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus perspectivas a largo plazo? Y este tipo de inversionista compra acciones para tenerlas en su portafolio al menos 5 años. Sí. ¿Sí? Si no la va a aguantar ahí 5 años, mejor ni las compran. Son inversionistas que no mueven su dinero de un lado a otro por los temblores que hay en el mercado temporales, sino que lo aguantan ahí hasta que llegan a un punto donde ellos se plantearon desde el primer momento, ¿no? Hacen mucho análisis fundamental y obviamente buscan las gangas en las valuaciones de las empresas. Exacto. Básicamente este tipo de inversionistas se va, por así decirlo, a lo seguro, ¿no? Va a invierte en compañías seguras, uh-huh, en Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, que ya están consolidadas, que ya tienen un historial muy grande, ya han comprobado su éxito como empresa, sus productos, uh-huh, están muy permeados en el mercado, uh-huh, a lo mejor las alteraciones que puedan tener financieramente son mínimas. Esas son el tipo de empresas que busca este tipo de inversionistas, ¿no? El tema de no tener exaltaciones, a lo mejor un tema de... No invertiría en Tesla, imagínate. Uh-huh. Que un día te puede bajar 20% a un 30% y al día siguiente te sube 45%, ¿no? Uh-huh. Esas exaltaciones a lo mejor no las buscas. O dentro de su portafolio ese tipo de inversiones son las mínimas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, aquí también buscan mucho el retorno de la inversión a través de los dividendos que puedan estar pagando las empresas, ¿no? Entonces, también analizan el historial de pago de dividendos de las empresas en las que van a invertir para, obviamente, tener
un retorno antes de vender ese paquete accionario. Exacto. Y el tercer tipo de inversionista es el que se conoce como el trader. El trader es aquel que invierte en acciones o en bonos con la perspectiva de corto plazo. ¿A qué se refiere a corto plazo? Que esas acciones no las van a tener más allá de 3 años. O sea, las pueden tener incluso minutos en su portafolio, y si obtienen un rendimiento esperado o que se pusieron como meta, en ese mismo momento las están vendiendo, y obviamente asumen muchos más riesgos que los otros, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita dijiste un tema importante con el inversionista patrimonial, que él analiza desde un punto de vista de análisis fundamental, historial, cómo están sus temas de indicadores financieros, cómo está su solvencia, su rentabilidad, su liquidez. En el caso de los traders, van mucho al tema del análisis técnico, ¿no? Mucho de analizar cómo es el comportamiento del precio de la acción o el índice o lo que estén viendo en ese momento. Incluso incluso el tema de la paridad tipo dólar, ¿no? Ándale, ellos se van mucho a eso también. Entonces analizan mucho el comportamiento diario o hasta minuto por minuto de cómo se está comportando, ¿no? Entonces lo que buscan ahí es la ventaja, ¿sí?, de ese momento, ¿ok? Obviamente es mucho más arriesgado lo que están viendo, porque a lo mejor puede tener un vaivén muy fuerte el tema de las ventas. Obviamente sus estrategias para acumular ganancia o el estar topando sus pérdidas, pues obviamente ya es un esquema de su plan de trading, ¿no? Sí, aquí sí se pueden obtener muchos rendimientos diferentes a los que se muestran, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Puedes ganar mejor rendimiento que el índice de Nasdaq o el índice de Standard & Poor's, pero también tu riesgo de pérdida es igualmente enorme, ¿no? Sí. Puedes perder el 80% del valor o el 90% del valor de lo que invertiste si no sigues estrategias y si no haces un buen análisis de riesgo. Como mencionabas ahorita, poner órdenes de stop loss. El take profit también. El take profit. Bueno, que ese tú me lo tendrías que explicar porque entonces no me lo sé. ¿Qué es el take profit? Bueno, el take profit al final de cuentas es un tema igualito, es una meta financiera. Ah, ok. Sí, es decir, yo voy a esperar, porque aquí la avaricia también tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, de repente te ves muy avaro y sigue subiendo. Y en ese momento en que ya le ibas a decir, voy a vender para ganar esta ganancia, te pega un bajón en la acción o un subidón, dependiendo de la perspectiva, si estás vendiendo o estás comprando, y te saca de mercado, ¿no? Entonces el take profit es decir, dentro de mi esquema, mi mapa mental o dentro de mi plan de trading, yo voy a buscar que incremente un 10% de la acción. Cuando llegue ese 10%, hago la venta. Saco de mi portafolio esa acción. Porque a lo mejor dices, no, espera cuando llegue a 20. Ay, a 30, a 40. Y de repente baja 50% de la acción. Pues ya te saca el tema de una pérdida. A eso me refiero en el take profit. Ah, ok. Sí, y aquí la psicología del inversionista juega un papel muy relevante, ¿no? Exacto. Y que será también tema de un episodio en el futuro. Por eso si pones esas tus bandas de que si llega mi 10, 15% de diferencia hacia arriba de lo que estoy buscando, o sea, mi utilidad, pues también te da un tema de paz mental, ¿no? Paz. Porque no estás buscando más. Y eso es importante, y también es disciplina. La acción puede subir y subir y subir. Y, ay, dejé de ganar. Pero lograste tu objetivo. A eso estabas persiguiéndolo, ¿no? A lo mejor ya cuando te vuelves más experimentado y ves temas de cómo se está comportando la acción, a lo mejor sí lo puedes subir un poquito más. Pero no irte de bruces en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como te puede ser muy benéfico el mercado, también te puede jugar muy mal el mercado, ¿no? Exactamente. Y ya para cerrar este tema, hay que identificar qué inversionista quisiéramos jugar, pero obviamente también se puede ser un inversionista mixto. Sí. ¿A qué se refiere esto? Que podemos tener una parte de nuestros recursos en índices, una parte en acciones a muy largo plazo y otra parte en inversiones en trading para que sea un rendimiento a corto plazo más grande, ¿no? Y esto va a ir en relación con el tipo de inversionista que seamos con relación al riesgo, que ese también va a ser tema de un episodio en el futuro. Y creo que eso no viene en el libro, no me acuerdo que... No viene. Pero imagínate, tiene que ver mucho también con el tema de la edad de la persona, ¿no? Sí.
por ejemplo, entre más joven, a lo mejor te equilibras un poquito más al tema de trading, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay más chance o el riesgo puede ser mayor en ese sentido para generar mayor utilidad. Uh-huh. Obviamente una persona de 65, 70 años... ya no le va a querer invertir. Exacto. O sea, no quisiera a lo mejor experimentar mucho el tema de trading. Se va más a lo patrimonial o al tema de indexado, ¿no? Algo un poquito más conservador, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Eso lo podemos homologar, o los tres perfiles que estás diciendo lo podemos homologar como el conservador, el audaz y el moderado, ¿no? Uh-huh. Igualito. Entonces hay que ver también la perspectiva de la edad de la persona, ¿no? Uh-huh. Que también va muy de la mano con el riesgo que quieres asumir. Exacto. Sí, pero como decimos, eso ya lo veremos en un episodio más adelante, porque sí, ya llegamos al tiempo de este podcast. ¿Cómo? ¿Ya nos vamos o qué? Sí, ese ya. Si me voy sentando apenas. Fíjate, sí, ya llegamos, ya fue un podcast muy productivo. Exacto. Traíamos buenos temas, se nota que ahora sí lo planeamos. Exacto, ¿no? No llegamos, ¿qué? ¿Ahora qué? Pero esperemos haber cumplido con el objetivo de que ustedes conozcan de estos temas. Si se quedó algo en el tintero o les surge alguna duda, pues por favor déjenlo en los comentarios y las estaremos respondiendo en los episodios del futuro. Sí, sobre todo, por ejemplo, si quieren experimentar un poquito el tema de interés compuesto y decir, oye, a mí me llaman la atención los bienes raíces, ¿cómo lo puedo utilizar con interés compuesto? Uh-huh. Lo platicamos, ¿no? Uh-huh. O yo me interesan las acciones, ¿qué puedo hacer? Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo puedo incrementar el tema del tema del interés compuesto? Acuérdense, no hay un esquema que puedes llegar y pedir, quiero interés compuesto, ¿cuánto vale? No existe. Es un tema de una estrategia que nosotros debemos de implementar en ahora sí, estrategia financiera, ¿no? Uh-huh. Estrategia de vida. Sí. Y recuerden también que todos somos diferentes, todos tenemos perfiles diferentes y las recomendaciones pueden aplicar o pueden no ser idóneas para todos, ¿no? Entonces es importante que se acerquen para una evaluación individual y hacer planes para cada uno de nosotros, ¿no? Sí, correcto. Imagínense, ahorita si somos novatos o principiantes, mi recomendación es vámonos con CETES directo, ¿no? Para ir conociendo qué significa esto. Y no existe, o bueno, no es tan riesgoso el meter el recurso ahí, ¿no? Exacto. O sea, lo tienes a disposición. Si requieres ese efectivo en ese momento, lo puedes retirar. Al día siguiente te lo entregan. Pero experimentando un poquito con esos esquemas de inversión, ¿no? Sí, y haciendo también ya trabajos para la constancia y no retirar el dinero tan rápido, ¿no? Ya sí lo puedes disponer, pero tienes un horario para disponerlo. Exacto. Entonces no es tan fácil como si que ahorita a las 3 de la mañana sí, que me lo entreguen ahorita a las 5, no, tampoco se va. No. Eso te crea también a ti una barrera para evitar compras de pánico o compras no planeadas, ¿no? Pero sí es importante ir empezando. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias, Manuel. No, a ti, Jorge. Cada vez más entretenido con esos podcasts y estar platicando contigo, compartiendo ahí con nuestra gente. Y pues que nos contacten, ¿no? Si tienen alguna duda. Sí. Y aquí nos estaremos escuchando el próximo sábado. Hasta luego. Muchas gracias por Muchísimas gracias.